Entonces, muy buen día a todos. Hoy vamos a a continuar nuestro módulo de cirugía de tórax que corresponde a sus clases magistrales en el octavo semestre de medicina de la Universidad de Pamplona en esta segunda parte del año 2020. Hoy nos de trauma de tórax, me parece que es un tema muy apasionante. Esperemos que pueda llenar las expectativas. Igual esto es una revisión muy general. El trauma de tórax como tal es una condición muy compleja. Si uno la va a estudiar, debe entender que uno no puede hablar o de trauma craneoencefálico, o de trauma de tórax, o de trauma de abdomen, o trauma vascular, o trauma ortopédico. Es decir, el trauma en general no es que vaya directamente a un sistema o un órgano. Muchas veces el trauma es complejo y comparte sistemas. Entonces, esta es la primera idea que les quiero dejar. Cuando uno tiene un trauma de tórax, debe también suponer que puedan existir algunas otras lesiones asociadas. Y eso es algo que ustedes no pueden solamente, yo estudié el capítulo de trauma de tórax, me lo sé de memoria, pero no sé muy bien de trauma craneoencefálico, de trauma abdominal, de trauma vascular. Y es ahí en donde el manejo realmente es integral. Entonces, el trauma de tórax es una patología de mucha importancia. Vamos a definir algunos conceptos, vamos a dar algunas pautas y espero poder darles una visión general. Desde el punto de vista histórico, de los tiempos antes de Cristo ya se describía en los libros o en la literatura antigua la evidencia de lesiones en el tórax, lesiones de algunos de aquellos héroes o aquellos titanes que por alguna u otra razón en sus luchas tenían heridas torácicas que los llevaban a la muerte. Así lo describió Homero en el 950 a.C. con la muerte de Sarpedón. Y ya hacia el siglo XVII se describe por Theodoric la primera posibilidad de un cierre torácico específicamente en un trauma, que ya en los años 1700 y 1800 se fueron tal vez definiendo mejor en lo que describimos como el neumotórax abiertus y la cardiorragia. Luego aparecieron las guerras históricas y guerras recientes. Ustedes saben que mucha de nuestra literatura en medicina se basa en el concepto de que las guerras han permitido entender y aprender conceptos, y así fue. Y entonces nuestra literatura colombiana, o por lo menos lo que vemos acá, tiene mucho que ver con influencia americana, y en la guerra americana se describía que el 63% de los muertos o heridos tenían algún tipo de trauma torácico. Después, la guerra americana, dentro de esa guerra que hablaba de la confederación y la guerra basada en la diferencia racial. Luego en Vietnam se describió que el 9% de los heridos tenían trauma de tórax. Entonces, pues todo esto ya viene en un proceso educativo, formativo. No me voy a detener acá, pues la idea es que hablemos un poquito más del tema de fondo. ¿Qué se ha aprendido en estos años, desde la historia antigua, antes de Cristo, hasta las guerras y lo que hemos tenido ahora? Pues que se ha aprendido mucho de cómo abordar y cómo la cirugía ha sido muy importante en el tratamiento de los pacientes. Ustedes saben también, y creo que lo han revisado, no sé si ya se revisaron el tema de respuesta metabólica al trauma, todo lo que implica entender la fisiología celular y la reanimación, pues ha sido importante en la recuperación de pacientes, el poder transportar al paciente tempranamente, lo que escribíamos en la clase pasada del drenaje pleural. Y de una vez aprovecho la cuña, había quedado en mostrarle unas imágenes de drenaje pleural pendientes, entonces al final de la clase pues se las voy a compartir. Poder hacer un diagnóstico más preciso, tener posibilidades de servicios de trauma o por lo menos entrenamiento en los servicios de urgencias de pacientes en trauma que hacen que los tratamientos sean rápidos, el uso de antibióticos, transfusiones y la anestesia también que ha evolucionado, pues ha llevado que hoy el trauma de tórax pues no sea una condición mortal, o en su mayoría mortal, ¿no? Entonces, hay mucha epidemiología, esta cambia año a año, cambia mucho también de las condiciones sociales de cada región. Ustedes saben que Colombia ha sido un país muy violento durante muchos años, no quiere decir que ahora no lo sea, pero hemos pasado como picos en décadas, en donde por lo menos esto son unas cifras aproximadas, donde se describe más o menos que por trauma en Estados Unidos se han descrito hasta 150,000 muertes por año, siendo la primera causa en pacientes jóvenes. Y de estos,
el 25% está relacionados con trauma de tórax de los que han muerto, ¿no? Ahora, si tomamos el trauma de tórax en general, podemos describir que el 10% de ellos pueden ser mortales. Entonces, pues aunque no es la mayoría, no es hablamos de que el concepto histórico ha llevado a que la mortalidad pues cada vez sea menor, y eso lo describimos con ese 10 a un 20%. Entonces, esto se homologa con el concepto. El 85% de los pacientes que llegan por trauma de tórax se les realiza un manejo sencillo, dentro de eso se le hace colocar un tubo de tórax, pero de un 15 a un 20% pueden requerir ya un tratamiento mayor. Recordar que la primera hora de admisión es el tiempo de oro, lo hablábamos en el seminario y los que pudieron asistir esta semana, en donde lo que uno quisiera cuando hay alguna herida toracoabdominal, como vamos a ver más adelante, es que el paciente pueda llegar en esa primera hora y que su diagnóstico sea temprano, porque un diagnóstico temprano pues tiene las soluciones rápidas y permiten al paciente ese tiempo de oro de la primera hora de poderle ayudar con una alta probabilidad de supervivencia, ¿no? Una supervivencia que está, como ya habíamos dicho, por una adecuada reanimación, por un diagnóstico, por un manejo práctico. Podríamos decir como aspecto epidemiológico que del trauma cerrado, de un 10% podría terminar en una cirugía, siendo estas cirugías muy complejas, es decir, los traumas torácicos que requieren cirugía por trauma cerrado son bastante complejos, no son tan localizados, generalmente son traumas muy severos que comprometen varios órganos de estructuras torácicas. Y en el trauma penetrante, como lo sabemos, por la cinética, por la mecánica, es una situación donde se lesiona directamente el tórax, pues es más fácil de que hayan lesiones que requieran cirugías, en este caso un 30%. Y aquí los traumas son un poco más localizados y tal vez los procedimientos pueden ser un poco más dirigidos, ¿no? El 50% de los accidentes de tránsito tienen trauma de tórax significativo. Yo quiero detenerme acá porque, bueno, yo siempre en este momento no puedo dejar de olvidar cuando yo estaba en formación. Y cuando yo estaba en formación, me acuerdo que uno tenía un concepto que era el famoso polirraspado, que el paciente que no, que se cayó de una cicla, que se cayó de una moto, que lo atropellaron, usted lo veía bien ahí, como medio pálido por el susto, sentado. ¿Y cómo se siente, señor? No, bien. Ese famoso polirraspado, por favor, nunca lo subvalore. Por lo que ya vemos, un 50% de estos pacientes pueden estar escondiendo traumas internos no diagnosticados, hemotoras en progresión, hemoperitoneos en progresión, traumas encefálicos en progresión. Entonces, otro de los mensajes, estoy dejando mucho mensaje, de pronto ustedes lo leen, pero pues realmente son mensajes que quiero que se les quede, es que nunca subvaloren un trauma. Siempre todo paciente traumatizado, piensen en todos los escenarios, los máximos, porque ahí está la clave en descartarlos y garantizarle la salud y la seguridad al paciente. Eso para mí creo que es uno de los aspectos muy importantes. Como ya hablábamos, Colombia, país violento, puede ser que este valor esté errado hoy, porque como esto cambia mes a mes, año a año, década a década, pero simplemente es un parámetro, 40.000 muertes violentas al año en Colombia. Y esta es una clasificación de pronto de lo que en su momento pude obtener a nivel de medicina legal, que es la posibilidad de que eran mucho más frecuentes las heridas por arma de fuego después del trauma cerrado y después de las heridas por arma cortopunzante. Esta clasificación en orden va a cambiar dependiendo del lugar, los sitios. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi entrenamiento en Bogotá y estábamos en el Hospital Santa Clara, casi que el 90-80% de nuestro trauma era por herida por arma trauma penetrante y sobre todo heridas por arma cortopunzantes. Pero si te ibas para el Hospital Simón Bolívar o te ibas para el Hospital de Kennedy, el 80 al 90% de los pacientes eran por heridas penetrantes secundarias a arma de fuego. ¿Sí? Y si de pronto tenías que ver en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que eran unos centros de acceder fácilmente a la autopista, encontrabas que la mayoría de heridas o trauma era por trauma cerrado o accidentes de tránsito. Entonces, pues son situaciones, lo que no podemos negar es que eso es un escenario claro, trauma penetrante, trauma cerrado, ya lo vamos a describir. Picos de mortalidad, generalmente las heridas torácicas por los órganos que incluimos dentro del tórax, que ya hemos visto en las clases anteriores, pues son órganos vitales, entonces pues hay un gran porcentaje de que los pacientes que reciban un trauma severo mueran en los primeros minutos, luego vamos al 50% después de los minutos que van entre horas y días o semanas. Y es ahí en donde de pronto nosotros tenemos que hacer mucho porque
pues desafortunadamente es muy difícil tener un equipo entrenado en el sitio exacto donde ocurra un trauma que garantice que ese 50% viva. Lo ideal en este caso sería prevención, ¿no? Que no tuviéramos accidentes, que no hubiera violencia, no heridos, en fin. Pero ya cuando sucede lo que suceda, pues nosotros le apuntamos al 50% que son los que podemos ayudar a sobrevivir. Colombia ha trabajado mucho, esta es una diapositiva que para mí es histórica, había mucha desinformación. Ustedes saben que hoy en día cada una de las instituciones donde estamos vinculados, entidades públicas o privadas, tenemos un sistema, ya programas que están todos enfocados a la acreditación. Y esos programas en sus diagnósticos pues ya se incluyen el manual de los traumas. Entonces ya pues podríamos, por ejemplo, tengo entendido que en el semestre que pasó estamos haciendo un trabajo de investigación sobre el trauma de tórax en el Hospital Herado Meos en 5 años. Ese trabajo va a ser una bomba y pues gracias a que podemos ya tener un registro hospitalario de los traumas, pues nos va a permitir mostrar cifras muy, muy importantes y grandes y poderles compartir ese conocimiento que no es para mí ni para mis grupos de estudios, sino es para todos, ¿sí? Porque no podemos seguir hablando de las cifras de trauma de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Argentina. Resulta que Cúcuta también tiene un comportamiento epidemiológico diferente y eso es lo que les vamos a mostrar, si Dios quiere pronto. El trabajo está bastante avanzado. Bueno, entonces entremos un poquito al manejo del trauma de tórax. El trauma de tórax, como pues nunca es solo, nunca está solo. Pero si nos centramos en el trauma de tórax, yo sí quiero considerar que dentro del tórax hay unas consideraciones anatómicas que van a hacer que los manejos puedan ser un poco más dirigidos. Entonces, el diafragma, recuerden, es el músculo que separa el tórax del abdomen. Es una estructura de importancia porque cualquier trauma que afecte el diafragma puede afectar la zona toracoabdominal y producir lesiones tanto torácicas como abdominales. El opérculo torácico es muy importante porque es el orificio torácico superior. Ahí, ¿qué sucede? Pasan estructuras de mucha importancia vasculares, nerviosas, digestivas y aéreas, y lesiones a ese nivel a veces son subvaloradas o son inadvertidas. Lesiones vasculares a ese nivel de pronto no son adecuadamente diagnosticadas y de pronto pueden terminar en la mortalidad del paciente. El espacio pleural, que lo descubrimos muy bien en la clase pasada. El pericardio, recuerden que el pericardio es esa membrana que vuelve el corazón y que tiene una cantidad de líquido mínima que permite que el corazón pues ejerza su función y se lubrique en su movimiento. Entonces hay que describir muy bien ese espacio y dónde podría tentativamente lesionarse el corazón. Por eso el espacio pericárdico, la zona pericárdica es de mucha importancia. Y el mediastino. Ustedes saben muy bien que el mediastino está localizado en la mitad de los dos hemitórax. Por lo tanto, las heridas que entren por un lado y salgan al otro, o sea, lo que llamamos transmediastinales, pues igual va a tener implicaciones aéreas, digestivas, vasculares, cardíacas, neurológicas. Entonces, pues todo esto son consideraciones anatómicas para ver un espacio pleural un solo espacio pleural podría tener capacitancia de 5 litros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que uno podría tener toda la alveolemia metida en un hemitórax y no darse cuenta. Por eso es eso de tener claros los conceptos de cómo abordar al paciente con trauma de tórax. Y en el espacio pericárdico normalmente uno hasta 100 centímetros, 50, 60 centímetros, hasta 100. Ya en adelante, 200 centímetros, que al final no es que implique mucho, ya podría estar sangrando el pericardio por una lesión cardíaca, y 200 centímetros ya podrían estar generando un taponamiento. Entonces, miren la importancia de estas consideraciones anatómicas, algunas figuras acá como para que nos centremos, miremos el mediastino en la parte central, los hemitórax, miren las estructuras vasculares en el opérculo torácico superior, miren la forma del diafragma, una forma cóncava, donde pues no es que él sea rígido ni sea completamente plano, lo cual nos haga pensar que pues muchas heridas pueden tener un comportamiento con alto riesgo de lesión toracoabdominal. El opérculo, miren la relación del opérculo con las estructuras nerviosas. Ahí tenemos los vasos subclavios, tenemos la vena yugular, tenemos el paquete nervioso. Aquí está todo el paquete nervioso del opérculo torácico y la relación de ellos con los músculos escalenos, ¿no? Nuevamente otra figura, el diafragma. Miren la localización del diafragma, cómo él se inserta anterior superior y posterior inferior, ¿no? O sea, es una estructura cóncava pero asimétrica. Por lo tanto, si uno lo ve de frente, miren, es una zona que prácticamente esa zona pues podría como lesionarlo.
y esa zona lesionada podría generar daños tanto torácicos como abdominales y producir hernias y sus efectos. Con respecto a la zona, al diafragma, entonces el diafragma nos dice que tenemos que diferenciar muy bien y describir la zona toracoabdominal. De la zona toracoabdominal es la que se encuentra en la parte anterior entre las tetillas, el borde costal y esa línea entre las tetillas se pasa en una línea horizontal y en el borde costal otra línea horizontal. Esa línea horizontal inferior incluiría el epigastrio. Eso correspondería a la zona toracoabdominal anterior. En la parte posterior lo que tenemos como referencia es el borde inferior de la escápula y el borde costal. Pasamos la misma línea horizontal y correspondería a la zona toracoabdominal posterior. Y si unimos esa anterior con la posterior a nivel lateral, pues ya tendríamos una zona que rodearía todo el tórax y todas las heridas o todas las lesiones que encontremos que incluyan esa zona toracoabdominal, siempre debe pensar que puede estar lesionando el diafragma, ¿sí? Tentativamente. Entonces, eso es uno de los criterios, así como les hablaba antes del opérculo torácico, la posibilidad de lesiones vasculares, nerviosas, digestivas y aéreas, a nivel de la zona toracoabdominal es muy importante describirla, porque cuando uno habla de trauma de tórax, puede tener un trauma de tórax simple, pero puede tener un trauma de tórax con compromiso del opérculo, puede tener un trauma de tórax con zona toracoabdominal. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Con respecto a la zona precordial, que es la que nos va a permitir saber si el paciente podría tener una lesión cardíaca, por eso hablaba yo del pericardio, existen muchas descripciones. Esto ha ido, o en mi época de estudiante cambiaba dependiendo de los hospitales, es decir, cada hospital, dependiendo de su experiencia, decía cuál era la zona precordial, porque pues todo lo que uno quiere como médico, no necesariamente como cirujano, es que nunca se le quede una herida olvidada. La peor tragedia que le puede pasar a un cirujano, a un médico de trauma, es que deje una herida olvidada, que no la detecte, que no la pueda identificar. Entonces, cuando uno tiene que hablar de estos conceptos, lo que queremos es darle los elementos a ustedes para que ustedes puedan, de todas las formas posibles, nunca dejar una lesión sin diagnóstico. Entonces, en el caso de una zona precordial, ¿qué queremos? Demarcar una zona en donde cuando exista una herida, usted tenga la tranquilidad que si la consideró, descarte una herida cardíaca, y no al revés, que usted no la tenga clara y el paciente se tapone, se le muera y usted no se dé cuenta. Entonces, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, hospital histórico que ya no existe y que ustedes jóvenes me imagino que han oído ahí por casualidad que el hospital lo quieren abrir. O sea, en el momento que yo era un estudiante con ustedes, era el hospital más importante de Colombia. Y ese hospital veía tanto trauma que ellos consideraron todo el tórax anterior como zona precordial. ¿Por qué? Porque cualquier herida por arma de fuego acá, en el lado casi que en la línea axilar izquierda, podía tener lesión del pericardio porque eran heridas penetrantes con arma de fuego y demás. Ellos todas las heridas anteriores entonces las consideraban precordiales y ellos, su objetivo al considerarlas precordiales, acuérdense lo que les dije, trauma de tórax con zona precordial, pues implicaba tomar algunas medidas para descartar lesión del pericardio. ¿Cuál zona precordial les voy a enseñar hoy? Les voy a enseñar una zona precordial que va 2 centímetros para esternal izquierdo. Derecho, perdón. Acá. 2 centímetros para esternal derecho. En la parte derecha, el límite derecho. En la parte superior, borde de las clavículas, esternón. En la parte inferior encontramos la misma línea toracoabdominal que va sobre el borde costal. Y a nivel izquierdo, la línea axilar media. Entonces, casi que hacemos ahí una especie de rectángulo cuadrado, pero lo importante es que cualquier herida en esta zona siempre debe hacerles pensar a usted la probabilidad de una herida precordial. Es muy importante que la tengan ahí clara. Repito, 2 centímetros para esternal derecho, línea clavicular, horquilla esternal y línea clavicular izquierda, borde costal, incluyendo el epigastrio y línea axilar media. Nótese que cuando yo le hablo de trauma de tórax y tengo alguna de estas consideraciones anatómicas, ustedes las deben agregar al diagnóstico. Es decir, trauma de tórax con trayecto con compromiso del opérculo, trauma de tórax con herida toracoabdominal, trauma de tórax con herida precordial. Pero nótese que aquí podemos compartir, o sea,
la zona epigástrica puede ser precordial y puede ser toracoabdominal. Ah, se pone complejo esto, ¿no? Ahí están nosotros como especialistas o como médicos de conocimientos en trauma, porque pues esta clase no es para ser los especialistas en trauma, es para que ustedes como médicos tengan el conocimiento básico en trauma y los invito a que cada vez pues se formen, porque no sé, a mí me apasionaba mucho el trauma y por eso terminé siendo cirujano y cirujano torácico. Entonces yo sé que muchos de ustedes pueden estar en la misma línea mía. Entonces aquí el epigastrio puede compartir las dos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una herida, por ejemplo, en este nivel, para descartar que no haya lesión precordial y descartar que no haya lesión diafragmática? Entonces, miren cómo ya empezamos ante un escenario de interrogantes, siempre buscando en el paciente el diagnóstico y evitar heridas olvidadas. Creo que ese es el gran reto. Bueno, entonces, ya describiendo las consideraciones anatómicas, voy a pasar un poco a hablar lo que es el mecanismo del trauma. Sé que muchos de ustedes están conectados con el tema de ATLS, creo que con la doctora Jimena Camargo en este semestre estuvieron haciendo algunas revisiones de ATLS actualizado. Me parece buenísimo, si pueden hacer el curso, es algo que tenemos que los médicos generales siempre estar dentro de nuestros elementos, así como los cursos de reanimación. Este curso de trauma es fantástico, yo lo hice hace muchos años. Y hay un apéndice del libro que te entregan cuando haces el curso y es ese apéndice que te explica muchos mecanismos de cómo se produce el trauma. Uno a veces esto le parece tedioso porque a uno le interesa lo médico y no lo físico, pero sí los invito a que lo lean y en parte es algo que les voy a mostrar. Entonces, el mecanismo de trauma en tórax, pues como en muchas partes, se divide en dos grandes grupos, trauma cerrado o trauma penetrante. Pues los accidentes de tránsito, fotos nuestras de aquí, de Cúcuta, de Ocaña, accidentes de tránsito de gente joven, está en Rumbá, que se fue fin de semana, esto fue antes de la pandemia, y pues con muchachos que mueren y los que no mueren pues quedan bastante afectados. Entonces el trauma cerrado pues en algunos lugares donde no hay tanta violencia, que es el más frecuente, hay alta energía cinética, pueden encontrarse mecanismos diferentes. Hay muchas fracturas costales, hay contusiones pulmonares, hay impacto, rotación, torsión, desaceleración y efecto de válvula. Esto es lo que yo les hablaba de la física del trauma. Los invito a que lo lean. Pues el solo concepto, pues creo que no es indiferente. Impacto directo. Hay estructuras que de pronto están fijas y en los movimientos de trauma se rotan y se rompen. La desaceleración puede hacer efectos de latigazo en vísceras internas y el efecto de las válvulas como la iliocecal, el cardias, al haber con fuerzas que compriman el abdomen o el tórax, pues hacen que esas válvulas se sellen y produzcan rupturas de esas vísceras huecas en el paciente, ¿no? Entonces, como información. Y las heridas por arma de fuego, eso lo vemos día a día, creo que ustedes, pues por ahora en la parte práctica están muy limitados, esperemos que pronto puedan volver al hospital, pero cuando sean internos, los internos ya están haciendo sus turnos en urgencias, es el más frecuente en nosotros. Hay lesiones directas, las clasificamos dependiendo si es una herida cortante, si es una herida cortopunzante, si es una herida punzante, lo que llamamos lesna. Acuérdense de estos famosos palillitos estos que hacen los chuzos, pues resulta que esos palillitos con chuzos son para mí una de las heridas o de los retos diagnósticos en trauma, porque cuando habían ferias de pueblo, habían peleas, esas se volvían armas y los pacientes llegaban heridos con mucho compromiso, pero uno no veía que los había afectado, ya que la lesión por la lesna o por el arma punzante es mínima, es un puntico. Entonces imagínense el reto para uno cuando el paciente llega en shock, sin información, la gente gritando y usted tener que hacer el mejor diagnóstico. Ahora, las armas de fuego, pues ya sabemos que se van a clasificar también en de baja, de alta velocidad, de carga única, carga múltiple, y entender que la herida como tal generada por un arma de fuego, por el misil, no es solamente el daño directo que produce el misil, sino que ellos hacen alrededor del trayecto, hacen una liberación de energía que se llama cavitación, y muchas veces las lesiones también están relacionadas con esta cavitación. No sé si me hice entender. No directamente por el disparo, sino por la energía que se forma como un uso alrededor del trayecto que termina quemando, lesionando los órganos adyacentes al trayecto. Aquí podemos comparar algunas cosas entre trauma penetrante, trauma cerrado y trauma penetrante. Trauma penetrante cerrado, pues hay más fracturas, generalmente el hemoneumo es más tardío, se producen algunas lesiones de la vía aérea como estenóticas, también lesiones tardías de los grandes vasos, y cuando se rompe el diafragma por un golpe, por una herida
Generalmente estas lesiones son lesiones diafragmáticas significativas o grandes, mientras que cuando son penetrantes no hay tantas fracturas costales, casi que las lesiones de salidas de aire y sangre en el tórax son inmediatas, con también compromiso de la vía aérea y compromiso vascular. Y lo que ocurre ahí pues son lesiones puntiformes o lesiones diafragmáticas mucho más localizadas que en el trauma cerrado. Ya saliéndonos un poquito de la fisiopatología del trauma en cuanto al mecanismo, recuerden que como cualquier lesión o cualquier condición en cirugía, también afecta la celularidad. Y eso está descrito también en trauma de tórax. El trauma de tórax hace que a nivel del sistema respiratorio se afecte la célula, se produzca un proceso inflamatorio, aumente la permeabilidad capilar, se sobrehidrate el tejido respiratorio, aumenta el intersticio y por lo tanto se dificulta la difusión, se disminuye la resistencia vascular pulmonar con aumento del gasto cardíaco, se disminuye el surfactante y hay oclusión microvascular por neutrófilos y plaquetas. O sea que lo que uno no ve y que uno siempre en trauma se imagina es lo macro, pues mire lo que también le está sucediendo al pulmón y a todos los tejidos respiratorios. Entonces, esto pues tiene que ver mucho con lo que hoy estamos aprendiendo con COVID, todos los cambios celulares, pues el trauma también produce. Esto de la falla orgánica y del daño alveolar que sucede con este virus, pues no estoy diciendo que sea lo mismo, pero son mecanismos que suceden también con otras enfermedades y es importante que ya también entendamos que estamos en una pandemia, tratemos de aprender lo que apenas se está aprendiendo, pero no podemos olvidar lo que ya está sucediendo y que viene sucediendo y que va a seguir sucediendo, porque los heridos siguen llegando, no escuchan las noticias, no escuchan los accidentes, las motos, y esos pacientes en este momento tienen la peor oportunidad porque todas las unidades de todos los servicios médicos están colapsados. Entrando un poco entonces al fondo de las heridas, vamos a clasificar entonces el trauma de tórax como en 3 grandes grupos. Las lesiones rápidamente letales, las lesiones potencialmente letales y las lesiones no necesariamente letales. ¿Qué quiere decir esto? Las rápidamente letales son las que matan entre minutos y horas, las potencialmente letales las que matan entre horas y días, y las no necesariamente letales son las que en principio no matan, pero se pueden complicar y llevar a la mortalidad del paciente. Dentro de las rápidamente letales está la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el hematórax masivo, el tórax inestable y el taponamiento cardíaco. En las potencialmente letales está la contusión pulmonar, la ruptura aórtica, la ruptura del traqueobronquial, la ruptura de esófago, la ruptura diafragmática y la contusión miocárdica. Las no necesariamente letales, el neumotórax simple, lesiones de tejidos blandos, algunas fracturas óseas, algunos cuerpos extraños en tejidos blandos, pues son lesiones que en algún momento pues no nos estresan, pero creo que con las que ya les describí anteriormente, potenciales y rápidamente letales, tenemos para entretenernos cuando tenemos un paciente con trauma de tórax. Antes de entrar a hablarle de cada una de ellas, sobre todo de los dos primeros grupos principalmente, creo que también es importante que ustedes tengan el conocimiento del manejo prehospitalario y es el manejo que implica, que ustedes ya conocen hoy con todo este sistema de ambulancias y empresas que se encargan de atender las emergencias y trasladar a los pacientes del sitio del accidente o del sitio de violencia a las instituciones de salud. Y esto pues implica que muchos de ustedes pueden hacer parte de esos equipos de trabajo. Entonces hay que tener claridad que este es un escenario muy importante, que las personas que trabajan acá son vitales, sobre todo en esa primera hora que hablábamos, porque ahí es donde debe llegar el paciente de la mejor forma. Y entender que ese grupo, que generalmente hay un médico o un enfermero, debe balancear entre el levanta y corre, el versus espera y estabiliza, ¿sí? Porque a veces el dejar al paciente ahí mucho tiempo, pues pueden perder minutos preciosos, pero también el coger como loco al paciente sin garantizarle algunas vías venosas, estabilización de la columna, protección de la vía aérea, pues puede llevar también a que el paciente no tengamos paciente en el servicio de urgencia, ¿no? Entonces, pues quisiera dejar como esa reflexión. Súper importante, si nosotros en un centro de atención no nos llega el paciente lo mejor posible, pues no vamos a poder ayudarle tampoco. Métodos diagnósticos en trauma, pues todo está relacionado principalmente en el abordaje. Nuestro abordaje pues va a requerir estudios de imágenes,
algunas ocasiones va a requerir estudios endoscópicos y cirugía, pero en general estas herramientas como la radiografía, la escanografía, la electrocardiografía, el ecocardiograma, la geografía, los procedimientos como la toracoscopia, las ventanas pericárdicas y la broncoscopia, como diagnósticos, ¿no? Porque pues ya cuando entramos a hacer cirugías ya serían terapéuticos, pues existen, los tenemos a la mano, pero deben tener un orden y ese orden lo está marcado, pues esta diapositiva me parece súper interesante, con el contexto de lo que siempre hemos hablado del manejo del paciente politraumatizado, donde el paciente una vez llegue a un servicio de urgencias por un accidente penetrante, con un mecanismo de penetrante o un trauma cerrado, hay que entender que ya entramos en un escenario de trauma. Entonces uno no puede atender al paciente como una consulta normal. Sí, bueno, el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes. El paciente llega, inmediatamente llega, uno describe rápidamente si el paciente qué fue lo que le pasó, qué fue un accidente, si estaba conduciendo, si era peatón, si era acompañante, si tenía cinturón o no, que tuvo una herida por arma de fuego, que tuvo una herida por arma contrapunzante o que no saben. Entonces entra a la revisión primaria donde se le da prioridad al A, B, C, D, E. Se revisan básicamente antecedentes de alergias, última comida, inmunización y lo que le sucedió, placa cervical, placa de tórax, placa de pelvis y si es posible sondas. Esos son minutos e inmediatamente se hace la revisión primaria, se debe empezar a detectar los problemas que tiene el paciente en ese ABCD. Manejo del ABCD, líquidos, hemoclasificación, reserva de sangre y tratar de identificar en esos minutos qué lesiones rápidamente letales tiene el paciente. Porque esas lesiones rápidamente letales implican que ahí hay que tomar decisiones rápidas, incluyendo cirugías. Como tórax masivo, tubo de tórax, que ya lo vamos a hablar, obstrucción de vía aérea, intubación, sí, ahí se toman decisiones. Si el paciente, por alguna razón, no tiene lesiones rápidamente letales, se pasa a una revisión secundaria, se le hace un examen físico más completo y ahí es donde se podrían detectar las potencialmente letales y bajo ese escenario de revisión primaria y revisión secundaria, dependiendo, se va a definir si el paciente es llevado a cirugía. Me parece que esta imagen es muy importante para todos. Creo que es la imagen que tengo en mi corazón y siempre la sigo pues difundiendo. Igual si existe alguna modificación, pues aquí estamos al final de la clase para retroalimentar. ¿Sí? ¿Qué es una toracotomía de urgencias? La toracotomía de urgencias es ese procedimiento en donde el paciente hace un paro presencial, no hay signos vitales, hay viabilidad cerebral y donde rápidamente tenemos que generar una apertura al tórax para clampeamiento de los grandes vasos y masaje cardíaco directo para tratar de viabilizar al paciente, de darle vida mientras es llevado a un procedimiento quirúrgico definitivo. Esa toracotomía de urgencias se tiene que hacer en un servicio de urgencias cuando se tienen los elementos. Si en un servicio de urgencias no hay una sala de cirugía para esto, no hay los elementos para esto, pues todo lo que se haga no deja de ser una película o deja de ser una tragedia, como lo he visto en muchos años de entrenamiento, donde por alguna razón el paciente llegaba y había alguien con un bisturí en urgencias abriendo tórax, pero no había cómo separar, no había cómo secar, o sea, todo terminaba siendo una tragedia. Si no se tienen los elementos, este paciente tendrá que ser llevado a urgencias salas y hacerle su toracotomía allá, si alcanza, o sea, no es que sea culpa del centro, pero también no quiero que eso se vuelva entonces ahora que todos anden con un bisturí en el bolsillo a ver quién les llega en paro presencial para abrirle el tórax, porque es que eso es emocionante y las cosas las hacemos bien o no las hacemos. Entonces, comencemos primero con la obstrucción de la vía aérea y estabilización cervical. ¿Qué puedo decirles yo acá? Con respecto a la obstrucción de vía aérea, siempre va de la mano de la estabilización cervical. Aquí debemos garantizar, porque muchas de la lesión de la vía aérea va acompañada de lesiones de columna cervical y si no la estabilizamos, podemos permeabilizar muy bien la vía aérea con una hiperextensión del cuello, intubarlo y después hacerle una sección medular con una cuadriplejía. Pues sí, aquí siempre hay que tener esa consideración, retirar los cuerpos extraños, elevar la mandíbula, tratando de no hiperextender la columna y protegerla. Que no, que el paciente venía con herida por arma de fuego y eso no tendría por qué afectarle la columna cervical. Pues qué tal que el disparo le haya lesionado un cuerpo vertebral cervical y usted no se haya dado cuenta. Que tenga un orificio en el cuello y usted no se haya dado cuenta. ¿Sí? Entonces siempre hay que manejar los protocolos. Si el paciente requiere intubación hay que hacerlo, si tiene obstrucción de vía aérea hay que hacer una cricotiroidectomía, pues no es el tema de acá, es una incisión que hacemos a través de la membrana cricotiroidea, que es el espacio mucho más cerca de la piel para acceder a la vía aérea. Aquí están los criterios de intubación
orotraquear al paciente, que se resumen en que haya apnea, una hemorragia mayor del 30%, un tórax inestable, un Glasgow menor de 8, o sea que mucho borrachito por acá se va a terminar intubando. Siempre pecar en exceso, nunca pecar en defecto. Trauma por inhalación, hipoxemia, hipercamia severa. Esto con respecto a esto con respecto a la, perdón, tengo que me retrase acá. Está entrando aquí, perdón. Listo. Con respecto a la obstrucción de la vía aérea, de verdad quiero hacer una pausita acá muy importante porque a veces este tema del paciente que está con efecto de droga, está con efecto de alcohol, también se puede subvalorar. Y creo que ustedes deben tener la seguridad que si el Glaucus es claramente menor de 8%, hay que intubar. Bueno. ¿Qué es el neumotórax a tensión? Es el colapso pulmonar por entrada de aire con efecto de válvula. ¿Qué quiere decir? Que entra aire y no sale. Entonces, al entrar cada vez se va acumulando más aire, más aire, más aire y va colapsando o desplazando el mediastino hasta producir una inestabilidad hemodinámica, ingurgitación yugular, ausencia de los ruidos respiratorios. Lo que hay que hacer aquí rápidamente es descomprimir el paciente. Se escribe la utilización de yelcos que permitan la salida de aire en el segundo espacio intercostal o tercero con línea medioclavicular del lado afectado. Generalmente un neumotórax de tensión no da mucho tiempo. Entonces, pues todo es un contexto, ¿no? Usted le llega al paciente, hace la revisión primaria, usted dice, pucha, tuvo una herida de ese lado derecho, está hipoventilado, está ingurgitado, puede tener un neumotórax. Ese paciente no lo deberían llevar a placa de tórax porque se les puede morir en radiología, ¿cierto? Y hay que solucionarlo, ponerle el yelco, que si no lo tenía, pues uno siempre quiere pecar en exceso y si lo tenía, pues le va a ayudar, pero esta placa que yo les traje es la representación de ese momento. Vuelvo y les digo, no quisiera que ningún neumotórax a tensión tuviera placa de tórax, sino tuviera ya o el tubo de tórax o el yelco mientras se logra solucionar la emergencia. Porque esta placa que se le puede tomar a un paciente y que afortunadamente se le tomó ahora porque estaba estable, y así debe ser, uno debe tomar imágenes en pacientes estables si lo permiten, pues ve claramente uno que lo que hay que es drenar ese espacio y se ve efectivamente la presencia de aire desplazando el mediastino y comprimiendo el lado contralateral del tórax, ¿no? Entonces, un neumotórax a tensión se debe sospechar siempre más, la sospecha es clínica dentro del contexto de la revisión primaria. Una placa de tórax para mí no estaría indicada si ya usted lo tiene en la cabeza. Se debe drenar y definitivamente pues al final es colocar un tubo de tórax al cual se debe evaluar ya por un especialista en cirugía general o torácica para ver si el paciente resuelve o si requiere después un manejo quirúrgico complementario. Y es ahí en donde nosotros como cirujanos torácicos pues tengo que hablarles claro, nosotros somos entrenados en cirugía torácica, en cirugía de trauma y muchas cosas, pero nosotros no estamos permanentemente en un servicio de urgencias esperando a los traumatizados. Realmente el manejo del trauma hoy en día y en muchos lugares del mundo lo hace el cirujano general y es el que tiene el entrenamiento para hacer este abordaje. Recuerden que yo soy cirujano general o los cirujanos torácicos somos cirujanos generales que hacemos desde luego una segunda especialidad de cirugía torácica. Entonces, pues eso nos da la competencia, pero al final cuando esté el paciente en un servicio de urgencias y ustedes como médicos, si tienen el recurso del cirujano que debería existir en los centros de atención de urgencias 24 horas, pues es el que tiene que tomar las decisiones. Y ya cuando se resuelve la urgencia, nosotros entraríamos a resolver las complicaciones residuales, si es posible. Ahora, si nosotros estamos ahí, pues no duden que vamos también a ayudar al paciente. Este es un orificio en el tórax que deja que se forme un hueco. Generalmente ese orificio debe ser más de 2/3 del diámetro de la tráquea y es lo que produce un neumotórax abierto. ¿Qué pasa? Ese hueco hace que se equilibren las presiones del medio ambiente y del espacio pleural, se colapsa el pulmón, se produce inestabilidad del mediastino y lo que uno quiere pues es volver a recuperar la anatomía. Muchos hablan de colocar como una válvula unidireccional, que coloque una compresa, coloque un apósito con vaselina, para que en los 3 extremos la vaselina se quede pegada a la piel y en el otro extremo quede libre para que el paciente cuando exhale pues salga al aire y cuando respire se tape. Bueno, muy bien y todo, pero este paciente es un paciente que en lo posible se debe llevar a colocarse un tubo de tórax y hacer un cierre en la pared. Y evaluar si el paciente se recupera o no, porque seguramente aquí el cirujano de tórax va a entrar a solucionar lo que está pendiente.
Este es el ejemplo de lo que les contaba, un apósito, se fija en 3 puntos, se deja uno suelto, que es lo que garantiza que el paciente pueda respirar y le permita al paciente exhalar. Pero pues lo que yo quiero es que le coloquemos un tubo al paciente. El tórax inestable no es nada más que la incompetencia de la pared torácica para la respiración. Hay 2 conceptos, el tórax inestable radiológico, que se describe como fracturas costales, más de 2 costillas en más de 2 sitios. Eso ya lo hablaríamos como un concepto radiológico, pero lo que más nos importa a nosotros es el tórax inestable funcional, es decir, el paciente que puede tener ese concepto y estar bien, usted no tiene tórax inestable, está sentado, está hablando, como puede tener que simplemente tenga una sola fractura en 5 costillas y eso le desencaja el tórax del esternón y el paciente está haciendo una respiración paradójica, está en disnea, ese paciente sí tiene un tórax inestable funcional y es el paciente que hay que pararle bolas y es el paciente que hay que rápidamente considerarle una ventilación mecánica, hay que mirar si hay algo de contusión pulmonar porque esto puede llevarlo a que la mortalidad se suba más del 50% y el manejo de dolor. Nosotros una vez lo hacemos, lo identificamos, este paciente pues se debe llevar a ventilación y es un paciente que se considera para cirugía. Nosotros le hacemos estabilización quirúrgica. Aquí tenemos algunos ejemplos, no sé si logran ver acá en la radiografía de la izquierda, las fracturas costales múltiples que van desde la tercera casi hasta la novena, octava, ¿cierto? Y aquí también lo vemos en la imagen de la derecha. Miren, este paciente no tenía fracturas, sino tenía en ambos lados y las tenía casi que desconectándose la pared torácica total de la anterior. Entonces, el paciente tenía suelto todo el esternón y las uniones condrales. Entonces, son pacientes que llevamos a reconstrucción. Miren, de este paciente, aquí les muestro la radiografía. Miren cómo estaban fracturadas todas las costillas y cómo se estaba cabalgando todo el tórax dentro. Esos pacientes los llevamos a reconstrucción. Entonces, aquí voy a compartir algunos videos. Espero les esté rodando. Por favor, si Damaris, la monitora, me dice si están viendo los videos. Sí, sí, señor, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, miren, ahí, pues básicamente, pues en este caso, lo que hacemos es abordar la pared torácica, disecar muy bien todos los músculos, tratando de mantener la anatomía. Es decir, pues uno corta los músculos, no es que esté manteniendo la anatomía, que era una de las razones por qué hace más de 10 años toda esta cirugía de reconstrucción de pared torácica no se hacía. Y hoy la hacemos, y es que toca hacer un abordaje de los músculos, tratando de que al seccionarlos podamos posiblemente reconstruirlos y mantener la anatomía. Eso es lo que quiero decirles. Y posteriormente liberar las costillas que están desplazadas, acabalgadas, fracturadas, reposicionarlas y utilizar material de osteosíntesis para alinear estas fracturas y dejar el tórax estable. Esto es fantástico, el paciente recupera función, el paciente mejora dolor y el pronóstico funcional es impresionante. Eso ya se demostró, como les decía, cuando yo me formé como cirujano torácico, había mucha duda si esto era bueno o malo porque se creía que hacer la cirugía era otro trauma. Pero hoy no hay duda, ya eso está aceptado mundialmente, no sé si sepan, y yo creo que se lo repito, existen la Asociación Mundial de Pared Torácica, nosotros hacemos parte de esa asociación, que cada año hace un congreso y nos permite llevar y contar experiencias y aprender día a día. Hay protocolos, cuando quieran les puedo compartir el último brochure del manejo de pacientes con fracturas costales. Y sobre todo, lo más importante es que hace más o menos 2 meses, 3 meses, presentamos en conjunto con la Universidad, con la Fundación Valle de Lili de Cali, un trabajo de 156 pacientes que reconstruimos entre Cali y Cúcuta, y nos dieron la oportunidad de nuestra ponencia de 56 casos que hicimos. El doctor Diego Olivera fue pues, su compañero, ya él es médico, él es de la Universidad de Pamplona también, pues estuvo presente presentando el trabajo del hospital y pues realmente fuimos felicitados, entonces como para retroalimentarle. Yo creo que aquí hay un contraste claro entre la fractura, esa es la que está estable, miren cómo mi dedo presiona y está bien, y miren la que está fracturada, cómo se encuentra pues la inestabilidad ahí de esa lesión, ¿no? Entonces miren ahí la línea de fractura. Perfecto. Aquí ya después del procedimiento, como después de colocar los
los elementos de osteosíntesis. Se están viendo mucho esta grapa, pero no solo existen estas grapas, estos se llaman sistema de clips costales que abrazan la costilla y la ferulizan, pero también hay placas con tornillos que utilizamos para corregir. Continuando, después del tórax inestable está el hemotórax masivo. Recuerden la importancia del hemotórax masivo. Un hemitórax puede recoger casi que toda la volemia, entonces uno puede estarse desangrando en un tórax y no darse cuenta. Entonces, cuando uno tiene un hemotórax, se coloca un tubo y al pasar el tubo casi que encuentra uno 1500 al paso o 200 cc por hora por cada 2 horas durante las primeras 4 horas, pues ya está hablando de un hemotórax masivo y esto es una indicación de que el paciente debe ser llevado a cirugía. Generalmente siempre se acompaña de inestabilidad y ausencia de los ríos respiratorios. Importante que al colocar el tubo y usted ya va, el paciente está viendo que pone el tubo y empieza a drenar, de pronto no drenó los 1500, pero drenó 800 o va en 600 o va en 500, clampee un momentico el tubo y coloque bolsas de autotransfusión, porque esa sangre que se recupere le va a servir al paciente en la reanimación en salas de cirugía. Entonces, muy importante, hemotórax masivo, clampeo, autotransfusión, y ese paciente, si está inestable, va a toracotomía. ¿Qué tal? Que el toracoscopia, que urgencias, que la foto, que el video. Pero un paciente para una toracoscopia tiene que tener unas condiciones hemodinámicas, y eso no lo digo yo, lo dice el mundo, y eso le da seguridad al paciente. Si usted no tiene las consideraciones hemodinámicas, pues no es un hemotórax masivo, es un hemotórax mayor que lo puede hacerle su video, pero si el paciente tiene hemotórax masivo y el paciente puede estar en riesgo su vida, hay que hacer una toracotomía exploratoria. Está el taponamiento cardíaco. Recuerden lo que hablábamos de la sangre, solamente 60 centímetros pueden existir ahí, ya con 100 empezamos a tener colapso cardíaco. Pues esta foto es un poquito diciente, fue una foto post-mortem, pero miren cómo el pericardio se puede llenar de sangre y coágulos, lo cual ya pues, implica que el paciente pues, se taponó. Generalmente se presenta por trauma penetrante, el efecto es restrictivo, uno encuentra la tríada de Beck, que es ingurgitación yugular, pulso paradójico y hipotensión. Ojo, recuerden cuando yo les hablaba de las zonas anatómicas, la zona toracoabdominal, la zona precordial, la zona torácica. Pero una herida puede ser en zona torácica y uno puede pensar que tienes un neumotórax a tensión y lo que tiene es un taponamiento, o al revés. Porque ambos pueden encontrar usted hipoventilación, hipotensión por shock y puede encontrar ingurgitación yugular. Entonces, esto no es fácil, uno está en urgencias, estresado, escucha la bulla, los gritos. Imagínense ahora con los EPP, todo esto cómo será. Con el equipo de protección personal, usted está como aturdido, pero tiene que tomar decisiones, pues lo importante es que tenga esos dos diagnósticos en la mente y pues si hay que tomar las decisiones que hay que tomar, se toman, ¿no? Entonces, uno clasifica al paciente si el paciente está estable, si el paciente está hipotenso o si hace paro presencial. Entonces, si está estable, hablamos de un grado 1, entonces hay que diagnosticarle ese espacio. Si es un grado 2, está hipotenso, o sea, está choqueado, el paciente debe ser llevado a cirugía. Si es un grado 3, vamos a toracotomía en urgencias, pero pues ya hablamos de que si no se tienen las condiciones no se debería hacer. Entonces aquí tenemos el grado 1, le podemos hacer un ecocardiograma, una ventana pericárdica, se le puede hacer un ecofaz, todo eso se está haciendo actualmente. Entendemos que el conocimiento no es de nadie exclusivo, sino es de todos. Entonces los grupos de cuidado intensivo, de urgencias, todo el mundo está entrenando en ecografía, no para hacer el diagnóstico, voy a hacer ecografías, no, es porque eso termina siendo un recurso para usted tomar decisiones en pos del paciente que está en urgencias. ¿Sí? Si es grado 2, pues hay que llevar al paciente a una toracotomía exploratoria. Yo a mis estudiantes ya avanzados, es decir, los residentes que vienen a prácticas conmigo, siempre les digo que si el paciente tiene heridas torácicas derechas paraesternales, la precordial paraesternal derecha, o heridas torácicas altas por encima del tercer espacio intercostal, les sugiero que el abordaje sea a través de una esternotomía. Y si las heridas son izquierdas, fuera del escenario que les acabo de decir, les indico que hagan una toracotomía anterolateral. Y el grado 3, pues es la famosa toracotomía de urgencias, ¿no? Ahí terminamos las lesiones rápidamente letales. Vamos a hablar un poquito de las lesiones potencialmente letales. Recuerden que la contusión pulmonar no es más que allá que un hematoma o una lesión con sangrado intraparenquimatoso, con destrucción alveolar, hemorragia y afección de la ventilación. Aquí es importante, pues no hay indicación de ninguna cirugía, hay que darle analgesia al paciente, terapia respiratoria, si el paciente está comprometido, lleva a la unidad de cuidados intensivos y si se asocia a un tórax inestable, ya saben que su mortalidad suba a un 50% y es el paciente que se le debe hacer en lo posible
la reconstrucción posteriormente. Entonces miren aquí esta imagen, esto es una tomografía con un paciente que si notan acá, uno pensaría que son derrames, pero dentro de ese derrame tienen líneas de aire, es un broncograma aéreo, es una contusión pulmonar bilateral. Las lesiones del aro bronquial generalmente son mucho más asociadas a heridas penetrantes. En los traumas cerrados se generan generalmente a 2 centímetros de la carina por un ligamento que la fija, entonces a veces los efectos de desaceleración pueden romper la tráquea o romper la aorta, en este caso la tráquea, y cuando eso ocurre, pues es muy complejo. En el penetrante, pues va a ser herida soplante, va a haber enfisema subcutáneo, puede haber sangrado. Si el paciente lo permite, uno debería hacer una broncoscopia y hay que diferenciar. Si el paciente tiene un gran compromiso, hace un neumotórax, enfisema, hay que colocarle un tubo y hace fístula, pues hay que operarlo y broncoscopia incluida. Pero si el paciente de pronto hace una lesión con un poquito de enfisema, pero está estable, no está desaturado, la placa no muestra neumotórax, se describe que las lesiones donde la ruptura de la vía aérea sea menos de 1/3 de la circunferencia se puede dejar como manejo conservador. Entonces aquí tenemos algunas consideraciones. Sospecha del largo traqueobronquial, placa de tórax, miramos, se pone el tubo de tórax y si hay un colapso de inestabilidad, pues hay que ir a una toracotomía. Si el paciente está estable, pues se podría dejar un manejo conservador. Aquí tenemos algunos ejemplos, son casos propios. Eso es una herida en cuello, no sé si notan ahí la lesión en la tráquea anterior y la sutura con 2 puntos, la sutura no absorbible. Ahí tenemos al paciente, si notan el enfisema subcutáneo que manifestó en el momento del ingreso. Miren la herida de este paciente, es una herida en opérculo torácico, tal vez una herida de cuello, no creo que más de 2 centímetros, y mire esa herida cómo lesionó en el 90% de la superficie de la tráquea. Miren, aquí está intubado ya el paciente, miren la ruptura, y logramos hacerle pues eso, casi como una reconstrucción traqueal por una cervicotomía transversa, y miren la recuperación del paciente, también con enfisema subcutáneo. Bueno, con respecto al trauma cardíaco cerrado, a la contusión miocárdica, pues miren, esto ha cogido mucho auge en las últimas décadas por la utilización de cinturón de seguridad y las bolsas de airbag en accidentes de tránsito cuando hay trauma cerrado. Se dice que el 10% de estos podrían presentarlo. El diagnóstico básicamente yo lo describiría como un paciente que hace un shock cardiogénico, ¿sí? O sea, donde la falla cardíaca producto del golpe pues lo lleva a que el paciente pues haga hipotensión, pero todo está enfocado en un manejo crítico. Sí, si el paciente se le diagnostica un trauma cardíaco, un manejo crítico, porque el paciente puede ser una falla cardíaca, arritmias, y el paciente tiene que ser soportado, ¿no? Tengo una experiencia muy desafortunada con un paciente joven con un trauma cerrado que en algún momento, en el momento de desesperación de una contusión miocárdica, pues insistían en que el paciente estaba taponado y pues mi decisión como cirujano de trauma en ese momento fue hacer una esternotomía para descartar un hemopericardio y desafortunadamente pues no, lo que tenía era simplemente una contusión miocárdica y pues la cirugía terminó llevándolo también a desenlace fatal, ¿no? Pero pues en principio son pacientes que no deberíamos operar, ¿no? Eso, la teoría siempre es así, en la práctica nos enfrentamos a diferentes escenarios, ¿no? Las lesiones de grandes vasos, como hablábamos al principio, el 50% de ellas no llegan porque los pacientes se mueren, pero los que logran llegar siempre hay que manejarlos con cuidado, son pacientes con alta mortalidad y uno debe sospecharlo siempre que uno al hacer la placa de tórax ve ensanchado el mediastino. Generalmente estos pacientes se deben reanimar controlados, se debe llamar en lo posible a cirugía vascular y lo que hoy se colocan son manejos endovasculares con endoprótesis que evitan cualquier cirugía mayor en los pacientes. Por ejemplo, miren esta placa acá, aquí uno claramente puede, no sé si ustedes infieren la vía aérea, o sea, ese tubito que es la tráquea acá, y en la tráquea hay una división para el bronquio fuente izquierdo y está el bronquio fuente derecho. En la división del bronquio fuente izquierdo, exactamente en la carina, ustedes deben medir horizontalmente el mediastino. Si esto en una placa de tórax es más de 8 centímetros, siempre se debe sospechar una lesión de grandes vasos y se debe complementar con estudios tomográficos contrastados o arteriografías o angiografías que nos permitan descartar la lesión, ¿no? Ese paciente se le hizo una tomografía y afortunadamente no teníamos lesión de grandes vasos. Las lesiones de diafragma, creo que los que pudieron realmente asistir el lunes al seminario, que estuvo muy bueno, pero los que no pudieron, pues nada, les voy a dar como los tips importantes, son mucho más
frecuentes del lado izquierdo. Siempre deben sospecharse cuando hay una lesión toracoabdominal. Entonces ya saben que yo les expliqué cuál es la zona toracoabdominal anterior, entre las tetillas y el borde costal, incluyendo el epigastrio posterior, entre el borde escapular y el borde costal, y lateral, la unión de las dos anteriores. Cualquier herida en ese espacio, así sea derecha o izquierda, o así sea más frecuente en el izquierdo, se tiene que sospechar y se tiene que diagnosticar. Muchas veces no se le da importancia porque el paciente está bien, el abdomen está blando, es del lado derecho, porque el hígado protege, ¿cierto? Pero recuerden ustedes que el diafragma divide un espacio con presión negativa, como es el epidural, versus un espacio con presión positiva, como es el abdomen. Entonces, se podría generar ante una pequeña lesión un cono de succión que hace que contenido abdominal, no inmediatamente, pero sí en transcurso de días, semanas, meses o años, se puedan generar hernias crónicas con todas sus consecuencias, como es encarcelamiento, estrangulamiento y muerte del paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos una herida precordial, tenemos una herida toracoabdominal, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos claramente, tenemos aquí la herida precordial, ¿sí? Le hacemos una placa de tórax. Y la placa de tórax es normal, usted lo dejo quieto, ojo, ese paciente debería hacerse una laparoscopia o una toracoscopia. Si no tiene nada, el paciente inclusive después de la toracoscopia sale sin tubo, pero le garantizamos el 100% de que ese diafragma está bien. Mientras que si tiene neumotórax, pues vamos a tratar de entrarle por el tórax y verificar que no haya lesión, como más adelante mostraremos algunos casos sobre heridas de diafragma. El trauma de esófago es un trauma muy complejo, es un capítulo, simplemente les quiero decir que pues cualquier lesión del esófago que tengamos ahí, la posibilidad de contaminación del mediastino es muy alta y por lo tanto la mortalidad es muy alta. Entonces, siempre se debe tratar de diagnosticar en las primeras 6 horas para poder hacer los reparos. Se debe siempre sospechar cuando sea necesario por el trayecto, porque es una herida transmediastinal, en lo posible documentar la localización. Y ese paciente pues lleva a ser en lo posible bien reanimado, cubierto con antibióticos, ser reparado y después garantizarle la nutrición. Acuérdense que el esófago pues está reparado, la posibilidad de que por ahí filtre es muy alta, entonces colocando sondas de nutrición, ya sea o nasogástrica o pospilóricas o de pronto nutriciones distales como yeyunostomías o gastrostomías. Siempre las heridas transmediastinales pues son un reto, lo que yo les hablaba. Una herida transmediastinal pueden pasar muchas cosas. Yo no sé si ustedes, pues hagamos una pausa y yo les diría si alguien, me ha faltado, hay que poner los pies sobre la tierra, usted se enfrenta con alguien que le va a disparar y usted lo primero que hace es agacharse o esconderse o acurrucarse. Esa posición hace que su tórax cambie en un contexto normal, donde su abdomen quede de pronto arriba y el tórax abajo, donde la pierna esté atrás, bueno, en fin. Lo que quiero decir es que cualquier herida por arma de fuego puede tener un trayecto impredecible. Entonces, lo que yo quiero es volverlos unos Sherlock Holmes del trauma. Siempre sospechar lo peor, siempre tener el escenario más complejo, siempre tener la posibilidad de que no se les quede ninguna herida olvidada. Eso para mí es muy importante. Y una herida transmediastinal es un reto. Una herida transmediastinal, pues usted puede tener lesión de los grandes vasos, del corazón, del esófago, de la vía aérea, de la pleura, del pulmón, de la columna. Entonces yo veo que que el disparo entró por el lado derecho, salió por el lado izquierdo. Y el paciente, ¿qué le hicieron? Nada. ¿Cómo así? Sí, o sea, eso no, pues gracias a Dios el paciente está bien en ese momento, pero eso no garantiza que tengamos alguna complicación relacionada con el tema de una herida transmediastinal. Hay situaciones donde, por ejemplo, contusiones o hematomas muy fuertes de la pared torácica pueden generar shock, anemización, ¿sí? Pero no debe ser como que la primera impresión. O sea, si usted ve a un paciente choqueado o anémico, no piense que el sangrado sea de la pared torácica. Primero descarte que no haya sangrado en el tórax, en el abdomen, en la pelvis, que es lo que generalmente puede ocurrir. Y cuando hay fracturas externales, claviculares o escapulares, ojo, generalmente cuando estas estructuras óseas se fracturan es porque la energía que se agotó fue muy alta, y al ser muy alta, pues siempre le debe uno sospechar que pueden haber lesiones de órganos importantes. Entonces, siempre una fractura external, clavicular o escapular, es de cuidado, si no es posible siempre sea valorada por un especialista en trauma para descartar las lesiones graves. Y como comentarles, recuérdense, las fracturas costales van desde un tórax inestable, que ya lo describimos,
a unas fracturas simples que no se les hace nada. Pero en la mitad encontramos las fracturas costales complejas, que son cuando son más de 3, y estas se encuentran con desplazamientos sobre ellas más del 50%, o sea, se desencaja, y ya estas fracturas, aunque no van a matar al paciente, le van a dejar un dolor crónico y una disfunción severa, por lo tanto también se deben corregir. No sé si tuvieron la oportunidad en trauma, o no sé si lo han visto, y si no lo han visto, pues les dejo esta información. Yo espero que sí, lo que es el concepto de control de daños. ¿Qué es el concepto de control de daños? Es el concepto que se utiliza para aquellos pacientes con heridas muy graves, en donde lo que se hace es rápidamente hacer una cirugía de estabilización, empaquetamiento en ligaduras temporales, para evitar que el paciente se desangre, entre en hipotermia y entre en acidosis, llevarlo a una unidad de cuidado intensivo durante más o menos 72 horas, y cuando las condiciones hemodinámicas, hematológicas y metabólicas mejoren, llevarlo a una cirugía definitiva. Esas serían las 3 etapas: cirugía inicial, reanimación y cirugía definitiva, siendo la reanimación en unidad de cuidado intensivo, ¿no? Y eso ha evitado que esos pacientes que a veces entrábamos a operar tenían tantas lesiones que nos gastábamos 6 horas reparándolas, y cuando ya salíamos el paciente estaba acidótico, hipotérmico, hipóxico, y casi que el paciente, por muy bien que quedaba operado, no teníamos paciente. Entonces la idea es poderlo hacer. Aquí hay algunos ejemplos, como abrimos el tórax, colocamos sondas para empaquetamientos temporales, el paciente lo empaquetamos, lo llevamos a cuidados intensivos. Aquí hay algunos abordajes que hacemos. Esta imagen siempre la comparto con mis residentes, cirujanos en formación, de cómo podemos abordar el tórax por cervicotomías transversas, verticales, por esternotomías medias, por clamshell, que son esternotoracotomías bilateral, y bueno, todas esas son alternativas que tenemos para abordar los traumas severos del paciente. Algunos ejemplos: aquí es una placa de tórax. Miren, en ese momento no hacíamos las reconstrucciones que hacemos ahora de fracturas, pero miren cómo está toda la parte torácica o costal inferior izquierda, está completamente deprimida, y se acompaña también de contusión pulmonar con hemotórax. Es como para mostrarles el ejemplo. Ese es un caso pues muy severo, un paciente que ya les voy a mostrar las heridas. Si la imagen está claramente viendo cómo la herida rompe el pericardio. Ahí está la línea donde está la succión, y entre la succión y mi dedo hay una herida. Esa misma herida lesiona el lóbulo medio, acá ese es el pulmón con antracosis, y esa misma herida lesiona aquí el diafragma puntiforme. Miren todo lo que puede uno con herida torácica, herida pulmonar, herida diafragmática y herida cardíaca. ¿Ah? Entonces, creo que ese es el mejor ejemplo para que ustedes pues vean todo lo que el reto de un trauma torácico, lo que podemos encontrar con sus reparos. Aquí miren la imagen final, lo abordamos con una esternotomía, cabeza arriba, piernas abajo, paciente operado por nosotros en el servicio de Santa Clara del hospital en trauma. Tenemos, si notaron, 2 heridas torácicas paraesternal derecha, que ya entrarían dentro de la herida precordial, y encontramos herida, y una toracoabdominal izquierda, que ya también vieron la lesión del diafragma. Entonces, pues siempre tener en la cabeza todos estos conceptos. Ahora, no solamente las heridas, yo les hablaba del trauma cerrado, el trauma penetrante, pero miren este caso grave. Es una paciente joven que en un intento de suicidio consumió soda cáustica, y lo que tengo en mis manos es el estómago absolutamente necrosado. Tocó hacer una gastrectomía, es un trauma por intento de suicidio. Y si me pueden entender un poco lo que estamos viendo, no sé si logran ver un parche suturado, eso es pericardio que coloqué porque la soda cáustica destruyó el esófago con la tráquea, y hubo un momento en donde el paciente no se podía ventilar, la paciente no se podía ventilar. Nos tocó reconstruir tráquea temporalmente para tenerla. Duramos casi 12 días con ella en cuidados intensivos, y bueno, falleció, pero pues simplemente contarles que funcionó y que eso nos permitió ventilar al paciente en algún momento. Una herida torácica posterior izquierda y toracoabdominal posterior izquierda, para que la tengan presente. En la exploración encontramos pues, muchas de esas heridas tienen compromisos intrapulmonares, hacemos tractotomías, cierres, y imagínense, esta es una persona que estaba en una zona rural, y un enfrentamiento con herida por arma de fuego de alta velocidad. Miren cómo entra, y el orificio de entrada comparado con el de salida, o sea, estamos hablando de esos galiles, de esas armas que utilizan los militares o las bandas delincuenciales, y sorprendentemente, pues por ser gordita lo salvó un poco, porque miren cómo quedó el trayecto de tejidos blandos, y eso es lo que se generó en el pulmón, fue una contusión sin hemotórax. Esa es una foto donde
dentro de todas las cosas anecdóticas, tuve una ruptura de pericardio por trauma cerrado. La diagnosticábamos en toracoscopia. Aquí algunos ejemplos que ya les había mostrado de reconstrucción de pared torácica. Vamos a tratar de ver, miren cómo queda, esta es una reconstrucción tridimensional de cómo queda después el tórax con los clips costales, ¿no? Miren qué lindo, casi que el tórax queda nuevamente en su posición y podemos ver la reconstrucción de la pared torácica. Esto es una reconstrucción 3D y es un elemento muy importante hoy para el trauma de pared torácica, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de material de cirugía, miren que son unas placas con tornillitos, se llaman matrix ribs o placas costales para reconstrucción. Estos son unos elementos de estabilización para fractura external, son como una especie de arañita, que la fractura external lo que hace es alinearla y volverla nuevamente a posicionar. Esta imagen, si no lo tomo a mal, es una toracoscopia que estamos haciendo para trauma. Permítanme un momentico, que es lo que no me deja rodar el video, ya lo voy a rodar. Entonces miren como ya en un paciente estable que fue sometido a una herida, que nosotros llegamos a hacer la toracoscopia y encontramos, eso es un hemotórax coagulado, y ahí encontramos la toracoscopia derecha, la cisura que divide el lóbulo superior, medio e inferior, las cisuras, ¿no? Y el abordaje por toracoscopia para hacer la limpieza. Aquí tenemos otra reconstrucción de pared torácica. Vamos a ver esta. Ahí ya estamos entrando a evaluar miren los coágulos en el mediastino anterior. Ahí están los coágulos, ahí está el corazón latiendo. Estamos haciendo pues la aspiración y la limpieza del espacio pleural. Muchas veces los tubos de tórax drenan, muchos de ellos, algunos, en un caso un 30% requieren toracoscopia complementaria por el hemotórax coagulado residual. Y sobre todo en esos hemotórax que no son tan masivos, pero tampoco son simples, casi que uno va a terminar haciendo la toracoscopia a todos ellos. Miren acá las fracturas que ya les mostré. Miren, esta es una imagen muy diciente, es un señor como de 70 años que se subió a un árbol a bajar una fruta y pues desafortunadamente cae y cae sobre los troncos. Miren cómo está destrozado todo el hemitórax derecho, ¿no? Y esas fracturas que ya no sabe si es un tórax inestable o unas fracturas complejas y con fractura de escápulas además, ¿no? Miren cómo está fracturada la escápula, lo que les decía, cuando se fractura la escápula o la clavícula siempre tenemos la posibilidad de que haya lesiones muy graves, ¿no? Este es un abordaje en un paciente con una herida precordial estable que había que descartar lesión del pericardio y ahí estamos haciendo la ventana pericárdica por toracoscopia. No sé si logran ver allá el huequito que bota un líquido claro, el corazón moviéndose. Entonces esto es lo que denominamos ventana pericárdica por toracoscopia. Creo que aquí la imagen da un poquito más de aproximación para que vean la salida del líquido, ¿no? Exacto. Ahí está el pericardio, la borda es una toracoscopia izquierda. Este es uno de los videos que inspiró a los estudiantes del lunes para hacer el seminario. Es un paciente que tiene herida toracoabdominal inferior izquierda y en la valoración del diafragma, como ya les dije anteriormente, encontramos esa lesión ahí como grasita y al explorarla lo que la grasita era un pedacito de piplón y el diafragma se había roto. Entonces lo que hacemos es identificar la hernia, ¿sí? Y posteriormente hacemos el reparo diafragmático con su material que no es absorbible para que evitar la recurrencia de la hernia. Ahí estamos haciendo el abordaje. Y después y hacemos una combinación de maniobras extracorpóreas para hacer la ligadura del diafragma con incisiones mínimas, con menos trauma costal y con recuperación del paciente. Miren cómo queda ese diafragma bien selladito, ¿no? Este es un caso súper interesante, un trauma cerrado de tórax severo. Y miren la fractura external del cuerpo external arriba y miren la inestabilidad del esternón arriba con la unión clavicular. Entonces hacemos el abordaje, ahí está la fractura. Miren que al liberar la salida de sangre, efectivamente tenía también un hemotórax del lado derecho residual. Entonces reposicionamos el huesito
cuerpo external y le colocamos la estabilización con material, la misma arañita que vieron allá en la otra imagen, para garantizar que esa fractura quede lo más estable posible, ¿no? Miren la diferencia ahora que hicimos la estabilización, cómo se queda pues absolutamente rígido ese espacio, que es súper importante tanto para la mecánica respiratoria como para la mecánica funcional, ¿no? Posteriormente vamos a una toracoscopia y estamos con el doctor Vera ya entrando a hacer la toracoscopia porque efectivamente tiene una motora del lado derecho asociado a la fractura external, el paciente recuperado a UCI. Miren ahí la placa con expansión pulmonar y el material de osteosíntesis aquí arriba pues con recuperación del paciente. Vamos a ver este caso que les voy a mostrar. Miren esas fracturas costales tan complejas, casi que como si hubiera cogido unas costillitas uno en restaurante y se lo hubiera partido a propósito, ¿no? Está todo completamente destrozado. Entonces lo que hacemos en este caso es reposicionar, colocar unas placas. Esas placas se llaman clip costales. Los ubicamos y ferulizamos las costillas. Muy importante separar el paquete neurovascular, ¿no? Parte de esas fracturas, imagínense si con esas fracturas, ¿cómo está ese paquete? Ese paquete está absolutamente destrozado, distraído, pinzado. Entonces eso es lo que también le va a generar al paciente dolor crónico. Entonces soltamos la fractura, liberamos el paquete y solo esa liberación es impresionante cómo el paciente mejora funcionalmente. Miren cómo colocamos los clips. Ya habían visto cómo colocamos las placas con tornillos. Tenemos entrenamiento acá en Cúcuta para todo ese tipo de tecnología, la tenemos disponible, y cómo dejamos ese espacio funcional en el paciente, ¿no? Entonces, pues esa es la experiencia. Este es otro caso muy interesante, también fracturas costales bajas. Creo que ahí la imagen es dramática. Efectivamente tenemos ahí las costillas bastante comprometidas. Y ahí colocamos las placas, ¿no? Miren qué interesante. Cómo cambia la estabilización, la función. Realmente es algo que yo quiero que ustedes lo tengan muy claro, ¿sí? Y en este caso el paciente desafortunadamente no tenía uno, sino tenía los dos lados comprometidos. Entonces, casi que esas costillas fracturadas parecen armas cortopunzantes, ¿no? Entonces, todo lo que pueda estar ahí cerca también, pulmón, nervios, todo, y el diafragma, como ya se los voy a mostrar ahora. Entonces, esos pacientes hacen esas lesiones tan severas, ¿cierto? Y ahí tenemos la reconstrucción del paciente. Y un paciente que en 48 horas está extubado, sin dolor, recuperado y hablando. Esta es la que les quería mostrar, que me parece impresionante porque cuando uno tiene fracturas costales tan bajas, tiende también a que esas costillas fracturadas rompan el diafragma. Y al romper el diafragma, pues se producen también hernias. ¿Verdad? Que hace rato les mostré una hernia diafragmática por arma cortopunzante, pues aquí la hernia diafragmática va a ser secundaria a alta costilla. Miren cómo entramos a hacer la toracoscopia y a estar el epiplón adentro. Hacemos una reducción de la hernia del epiplón y a través del orificio, miren qué chévere, hacemos una laparoscopia transpleural o transdiafragmática y verificamos que efectivamente no hay hemoperitoneo, no hay contenido intestinal, está el vaso ahí bien, está todo bien, y pues hacemos el cierre del paciente con su resultado exitoso, ¿no? Creo que es interesante cómo encontramos también este paciente tuvo un compromiso bilateral, ¿no? Todo esto hecho aquí en la ciudad. En conclusiones, pues muchachos, el tema de trauma es algo muy apasionante, es una clase, es muy corta para tantas cosas que les pudiese enseñar, pero nunca lo subvaloren, siempre tengan la posibilidad de pensar en todos los escenarios más complejos, traten de dejar al paciente lo más estudiado posible, apóyense con su cirujano general, con su cirujano torácico, y si no lo tienen, pues creo que todos estos elementos que yo les doy hoy les va a servir para que sigan haciendo el mejor trabajo. Hace mucho tiempo, cuando comencé todo este tema de las redes, yo me preocupaba mucho porque ustedes tuvieran los ejemplos. Ya se pierde el control por Instagram, por ejemplo. Por eso la página de YouTube Intoras Cúcuta pues está a su servicio para que ustedes la puedan ver y puedan disfrutar cada uno de los casos. Este es como una reflexión final. Esto es lo que se ha hablado ya en la parte de simulación, un simulador de trauma. Miren,
a qué correspondería, y es como una especie de muñeco que te da todo el escenario de un paciente que fue sometido a un trauma torácico severo con exposición torácica y cardíaca, con un clamshell, y pues es para que ustedes en el escenario puedan también tener un poquito de la experiencia, ¿no? Y puedan hacer el manejo. Pero quería compartirles, eso se está haciendo y eso hace parte de las herramientas académicas que se tienen hoy. Esperemos que todo sea simulación y no se pueda hacer verdad. Quisiéramos que no hubieran pacientes con tanto trauma, ¿no? Más o menos es como mi mensaje final de todos. Para cerrarles, quiero como compartirles este video antes de comenzar la parte de preguntas, que esto va más allá del trauma, va más allá de nuestra práctica del día a día. Bueno, muchachos, entonces aquí termino la clase. Quiero invitarlos el próximo martes. Habíamos dicho que el lunes, porque el lunes es festivo, tal vez con el diseño de la presentación quedó para el lunes, pero es el martes a las 8 de la mañana. Vamos a estar con Daniel, con Adriana, con Yesimar y con Kelly, hablando de enfermedad de Casterman. Es un caso buenísimo, súper chévere. Entonces están invitados todos. Les haremos llegar la participación. Pues es obligatorio pues, a los asistentes del seminario, y para los que nos quieran acompañar, pues es simplemente por conocimiento. Entonces... no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, aquí alguien me preguntó por el chat. Hay una inquietud. ¿Qué elementos básicos podemos exigir a tener a la mano en un rural para garantizarle el traslado en un escenario de trauma de tórax a un accidente de tránsito, por ejemplo? ¿Qué deberíamos tener a la mano? Bueno, eso es una vaina súper interesante. La pregunta la hace Eduardo. Eduardo, mira, a mí me parece que su pregunta, o sea, yo no soy una persona que estoy encargada de montarle a usted el escenario o el carro de trauma, de paro de trauma. Va a ese escenario, es el recurso físico que usted debe tener. Primero, que usted debe tener conocimiento de lo que acabamos de revisar. Segundo, debe tener todos los elementos que le permitan apoyo ventilatorio, hemodinámico, medicación, manejo de dolor. Si el paciente no tiene cómo llevarlo rápidamente, por lo menos colocarle un tubo de tórax, tener un sistema de drenaje pleural para poderlo sostener mientras lo logra trasladar. Entonces, yo les voy a simplemente contar una experiencia. Cuando yo era médico interno en el hospital de Garagoa, Boyacá, la Javeriana nos mandaba 6 meses a pueblos de Cundinamarca, Boyacá, y 6 meses en San Ignacio, la Javeriana, para nuestro internado. Y me acuerdo que cuando íbamos a los pueblos, pues era una experiencia muy emocionante porque éramos los doctores del pueblo. Nos hacíamos amigos del alcalde, del cura, del director de la estación de policía, y eso pues éramos importantes. Cuando uno era un médico interno, pues no se sentía así, pero en los pueblos se sentía muy importante. Me acuerdo que me invitaron a ser el médico de una carrera ciclística en Boyacá, entonces yo tenía que ir en la ambulancia, entonces me monté en la ambulancia con mi bata, gafas oscuras, y me fui con la ambulancia, y cuando llegamos al primer circuito yo ya caí en cuenta a lo que dice Eduardo. Yo no tenía guantes, no tenía gasas, no tenía nada que pudiera realmente, en un momento de emergencia de un ciclista o un grupo de ciclistas se cayese, poderle garantizar una protección de cuello, vía aérea, intubación. Entonces, pues Eduardo, hay que sentarse, hay una lista de chequeo, eso no me lo sé yo de memoria, eso ya debe existir en un centro de atención, y cuando vayan a hacer su rural, más que el puesto y todo, tienen que exigir los elementos que les impiden que su trabajo sea el mínimo responsable. No sé si la respuesta quedó clara. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos?
¿no? Es un tema largo, ya llevamos como hora y 20 minutos. Voy a entonces, yo les había prometido, no sé si quieran rápidamente compartirles la pantalla de algo de los sistemas de drenaje pleural, ¿recuerdan? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Pues déjenme un momentico, ya les comparto. Acá. Habíamos quedado que yo se las iba a compartir. ¿Esto cuál es? No, tórax serrano, no me quiso. Exacto. Yo les había tenido aquí preparado al final. Esto era lo que les había contado de un sistema de drenaje pleural chino. No sé si me confirman cuando ya está saliendo la imagen. ¿Ya la están viendo? No, Sí, no, doctor. no, señor. Se ve su pantalla, doctor, nada más. Entonces, otra vez. Otra vez. Ahí ya ven la imagen. Ahora sí, sí, señor. Ahora sí. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de cómo disfuncionaban a veces los sistemas y que a veces se pinzaba? ¿Sí se acuerdan de en ese momento? Yo les dije, voy a tratar de mostrarles. Este fue un sistema chino que trajeron, pues no tengo nada en contra de los chinos, los admiro muchísimo, de verdad. Yo estuve en Asia el año pasado 2 veces, 3 veces. Estuve en China, estuve en Tailandia y estuve en Hong Kong, en Corea. Pues realmente los asiáticos van volando en muchas cosas. De verdad que esto no es político, pero llegó ese producto de la China a través de una institución en Bucaramanga y nos lo metieron aquí en Cúcuta. Y era simplemente para que hagamos el ejercicio como a veces lo que se parece bien no está tan bien. Entonces, usted ve esto y usted dice, wow, esto es una cámara recolectora, esto parece la cámara valvular y esto parece la cámara reguladora, se ve súper chévere de plástico, y esto nos va a ayudar muchísimo. Viene con cables, no, esto es la berraquera, seguramente muy barato, y cuando nos vamos a ver, resulta que encontramos varios errores, ¿sí? El primer error era que si usted llenaba la trampa de agua o la cámara valvular no era de 2 centímetros, sino era de 7 centímetros. Entonces ya de entrada la válvula era disfuncional. Segundo, íbamos a cortarla para poderla hacerla funcional y miren lo que terminábamos, partiendo el bisturí. Pero lográbamos que quedara 2 centímetros adentro. Y tercero, la parte de succión, o sea, la cámara reguladora, que debería ser en 25 o 20, solo llegaba a 12 acá. Entonces nos tocaba llenarlo un poquito más como para completar el 15. Y cuarto, miren los conectores. Nos tocaba hacer unas conexiones y miren qué pasaba con la conexión. Se angulaba. Y al angularse, pues se obstruía y el paciente no se trataba bien. Entonces simplemente quería compartirles como esa experiencia del sistema. No sé si tengan alguna otra pregunta final. Bueno, entonces creo que vamos a dar por finalizada la clase. Espero que les haya gustado la información que les he dado. Vuelvo y les repito, es un tema muy amplio, pero creo que les toqué varios tópicos. Con Damaris les compartiré el YouTube si alguno de ustedes quiere pues, repasar la clase más adelante. Tengo entendido que tienen parcial el próximo jueves, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, entonces el martes están invitados al seminario de enfermedad de Castleman, que va a ser el martes a las 8. Su parcial es el jueves. Y el viernes va a haber otro seminario, también estarían invitados. Creo que vamos a hablar de, ¿me recuerdan? Creo que sigue enfermedades de esófago, tumores de esófago, ¿cierto? Sí, es el de nosotros, tumores benignos. Y seguramente el lunes siguiente nos pondríamos al día con empidema. Entonces yo voy un poquito retrasado por el tema de cirugía, pero los tengo a todos pendientes. Recuerden el tema de las monografías. Les quiero recordar que ya tenemos la unidad de investigación y academia de Intorax. Ya existe y hay una persona que está
dispuesta para que sus monografías queden lo mejor posible y puedan ustedes tener un buen potencial de publicación. Bueno, feliz día a todos, muchas gracias, nos vemos entonces. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, Doc.